Instituto de Investigación Cuye, Cultura y Lengua presenta el quinto simposio Cultura y Lengua Viva. La literatura en la zona nuclear Cuye, con el patrocinio de Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, Región Norte, Instituto de Investigación de Lengua Aplicada, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UCA, Universidad Nacional Ciro Alegría, Huamachuco. Bienvenidos al quinto simposio. Antes de empezar, a través de la comisión, hacer llegar los saludos a los pueblos hermanos de Cabana y Santiago de Chuco, que este mes es su mes de fiesta patronal. Jorge Enrique Flores Chávez nació en Aricapampa, en Cochorco, donde culminó su secundaria. Sus estudios no concluidos de periodismo en la especialidad de Lengua y Literatura, es magíster en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Trujillo, catedrático docente a tiempo completo en la Universidad César Vallejo de Trujillo. Ha desempeñado los cargos de coordinador del curso de la Cátedra Vallejo, director de la revista Espergesia de la misma Casa Superior de Estudios, jefe y director del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Ha sustentado sus trabajos de investigación literaria en la Academia Peruana de la Lengua en los congresos internacionales Vallejo Siempre, coautor de textos preuniversitarios como Literatura, Comunicación, de los libros Por los Senderos de Babel y del libro Tradición Oral de la Libertad, junto a Francisco Paredes Carborel y Jorge Díaz Herrera. Ha escrito las siguientes obras: César Vallejo, artículos seleccionados, Como hojas de coca al viento, El vuelo del Quende, y actualmente prepara el libro de crítica literaria sobre la obra de César Vallejo titulado La sencillez de lo complejo en la poesía de César Vallejo, y un libro de microcuentos cuyo título pretende ser Testículos Intratables. Muy buenas tardes, bienvenidos a nombre de la comisión organizadora integrada por el doctor Solís Fonseca, por María del Carmen Cuba, por Manuelito Flores Reina, por el doctor Jorge Flores, el doctor Luis García y quien habla, Luis Flores Prado. Adelante, por favor, estimado Jorge Flores Chávez, con tu ponencia. Muy buenas tardes a todos. Sean mis primeras palabras para agradecer a la comisión, porque una invitación de esta naturaleza, uno puede ser miembro de la comisión, pero siempre existe una responsabilidad y esa debo agradecer a la comisión, porque me está incluyendo como parte también de estas jornadas de investigación sobre la cultura culi. Decirles también que, por ejemplo, reflexionar sobre la literatura es de por sí un poco difícil, ¿no? Tanto más así como escribirla. Y es más todavía si se trata de estudios inaugurales, ¿no? Porque hay que entender de que esta literatura no fue visible hasta muy poco tiempo, ¿no? Recién se hace visible cuando a alguien se le ocurre analizar que existían algunos vocablos quechua en la literatura de nuestra estela luminaria, de nuestro bate universal César Vallejo, y pensaron en un primer momento que se trataba de neologismos y luego terminaron confirmando que se trataba de voces culis, ¿no? Y entonces, imaginarán ustedes la responsabilidad. Son los primeros estudios que vamos a realizar. Y bueno, para sostener entonces iniciar este trabajo, en realidad que debería llamarse Apuntes Preliminares para un estudio de la literatura culi en la zona nuclear, ¿no? Junto a esta afirmación necesito solicitar las disculpas del caso porque hay una omisión forzada por las circunstancias, ¿no? ¿Cuál es? La de no contar con la rica y abundante literatura de
de algunas zonas en especial que hemos reconocido que son parte de la cultura culi, como son Cajamarca, Cajabamba, Ancash, y no más por defectos de distribución que por gustos literarios, ¿no? Porque si hubiésemos tenido todos, de repente hubiésemos tratado de hacer una cosa distinta. Por tales razones, entonces, y solicitando la venida del caso, quisiera pasar a plantear algunos aspectos de la teoría literaria que me permitan ordenar el estudio o la charla que pretendo mostrarles, ¿ya? Bien, entonces, empiezo siempre con una cita que encontré por ahí que dice: usé un lenguaje poco académico porque los pueblos son siempre anteriores a las academias. Los pueblos claman, gritan, ríen y lloran sin moldes. Enrique Santos Discépolo. Es casi el mismo pensamiento de Vallejo, ¿no? Vallejo siempre nos sostenía: todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él, ¿no? Considerando entonces que Vallejo entendía que la grandiosidad de una literatura está en saber interpretar a su pueblo, en saber plasmar la verdadera cultura que se vive, que late en su alrededor, ¿no? Porque él era un artista comprometido. Como todo un buen artista comprometido, él también se dejaba guiar por este precepto, ¿no? ¿Cuál es el precepto? Nietzsche, Así habló Zaratustra, dijo que de todo lo escrito, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta que la sangre es espíritu. Esta idea sencilla de Nietzsche primó bastante en parte de la mayoría de los intelectuales de esa época, y obviamente, ¿no? César Vallejo fue totalmente honesto porque no podría haber sido de otra manera la trascendencia que él ha logrado, porque escribió con sangre, ¿no? Supo entonces ser un artista que interpretó bien su momento, interpretaba el momento en que vivía y lograba hacer arte a partir de eso. No es un autor entonces que escriba demasiado, así que vemos que se trata de un autor que cumple este principio. Y este principio, varios de los que vamos a citar hoy día lo han utilizado, ¿no? Han sido totalmente sinceros, porque un artista o un escritor en este caso que no se deja guiar por este precepto, generalmente no trasciende, y lo que escriba podrá ser rimbombante, podrá sonar bonito, pero no va a trascender, el tiempo lo va a terminar venciendo. Entonces, este es el principio que espero rija a todos quienes seguimos el camino de las letras, ¿no? Entonces necesito explicarles a todos ustedes un poco la teoría que estoy aplicando para no solamente interpretar esto, ¿no? Sino incluso a veces para escribir, porque es una teoría, se llama la estética de la recepción, y tiene que ver con un mensaje bien sencillo, ¿no? Que nos menciona que todo autor escribe con 5 cuestiones muy importantes. Primero, considera que él tiene un código estético personal. Cada uno tiene un concepto totalmente distinto del otro acerca de qué cosa es belleza, ¿no? Y habría que entender entonces y remitirse hasta la antigüedad, desde que el concepto de belleza es la simetría, ¿no? El concepto después en la época del medioevo, que el concepto de belleza era lo justo, lo puro, ¿no? Para terminar ahora analizando la literatura a través del concepto de que la belleza es lo raro, lo singular, ¿no? Son muchas las categorías. Eso va a depender de la evolución del pensamiento, de la filosofía, me refiero a la filosofía, incluso hasta de los avances tecnológicos, ¿no? Así que en ese sentido, cada autor tiene un código estético especial, ¿no? Muy personal. Después, cada autor tiene sus propios prejuicios. Escriben con prejuicios. ¿Y qué cosas son los prejuicios? Aquellas cosas que generalmente uno adelanta como un juicio previo al conocimiento de la verdad, ¿no? Y que cada uno lo tiene, y a veces hasta sin querer lanza eso, ¿no? Nos cuidamos de no ser prejuiciosos, pero siempre hay una parte que está escondida ahí, que sale también cuando se escribe.
Las costumbres también, ¿no? Las costumbres es un cimiento especial. Y hemos visto la condición de Vallejo, ¿no? La ideología, ¿no? Que más como un concepto de política y de relaciones humanas que como un concepto de religión, que esa la dejamos para la cosmovisión. Entonces, estos 5 elementos van a conformar de una manera especial cuando un autor coge esos insumos que él tiene y que no lo puede ver y lo aplica a la obra. Y entonces sucede el siguiente caso, ¿no? Que cuando el lector va a analizar, va a interpretar esa obra, ¿no? Del autor que ya está aislada de quien lo escribió, ocurre estos fenómenos, ¿no? El fenómeno de que posiblemente, yo les he puesto acá, por ejemplo, 3 lectores. De esos 3 lectores, el lector 1, por ejemplo, se puede acercar a la obra de este autor porque entiende los prejuicios, porque son parecidos a los que él tiene. Las costumbres, porque son parecidas a la que él tiene. La cosmovisión se parece a lo que él piensa también igual. Y entonces este autor es un autor especial porque tiene tres componentes básicos que le permiten acercarse de mejor manera a este escritor cuando lo interpreta. O el lector 2, que solamente, por ejemplo, es conmovido por la ideología, o un lector 3, que es un lector acucioso y que solamente ve el código estético que se parece al que él maneja. Y entonces se produce lo que la teoría de la estética de recepción dice, ¿no? Una obra valdrá siempre porque al lector individual le agrade. Es decir, el lector es quien valida si esta obra es una obra que merece y vale la pena destacar. Entonces, miren, esa misma teoría estamos aplicando para todo esto, considerando que ya hay varios escritores que nos han recomendado, ¿no? Un buen escritor no puede ser aquel que obliga a sus alumnos, o perdón, un profesor de literatura no puede ser aquel que obliga a sus alumnos a pensar igual que él. Sería un delito, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la sala de los 70 y tantos que estamos, puede haber, leyendo un solo poema, 70 y tantas opciones e interpretaciones distintas, y cada una de esas valdrá siempre y cuando pueda acercarse y pueda mostrar una lógica. En segundo lugar, quisiera determinar junto a ustedes cosas que ya hemos visto y hemos participado acerca de los eventos que se vinieron sucediendo en los simposios y decir pues que en realidad no tenemos registros reales de la sintaxis del idioma Culi, ¿no? Que nos permite interpretar una aplicación de una manera orgánica, real, ¿no? La construcción estética de la palabra necesita ser analizada también bajo esos términos, ¿no? Y la sintaxis, ya saben, las sintaxis van cambiando. Aunque aquí lo que hemos escuchado, que la sintaxis del Culi es parecida a la del castellano, eso todavía no está demostrado, todavía no es un terreno que todavía no se ha profundizado, ¿no? Habría que reconocer también junto a Manuel Flores que necesariamente el Culi posee dialectos, es decir, siendo una lengua le ocurre como a las demás lenguas del mundo que tienen sus dialectos, ¿no? El dialecto, por ejemplo, el castellano acá en el Perú tiene muchos dialectos de acuerdo a la región, ¿no? Es distinto cómo habla un limeño, un cusqueño, un arequipeño, a un trujillano, a un piurano y a uno de Loreto, ¿no? Esas formas, entonces, están determinadas por los dialectos zonales de un mismo idioma. El Culi también, entonces, solo así podemos ver cómo es que para ese mismo significado existen diferentes significantes en algunas áreas Culis. En el caso que hemos puesto aquí, pichoque, pichoc, pichose, ¿no? Que van a determinar el uso de acuerdo a las zonas en donde ésta se aplique, ¿no? También me gustaría destacar que he encontrado un pequeño defecto y que al parecer ni siquiera no lo hemos podido considerar, pero si reconocemos que que el Culi tiene dialectos, también debemos reconocer que al Culi le ha pasado lo siguiente, ¿no? Lo que al resto de idiomas, el traspaso, la transmutación y los cambios semánticos de una palabra también tiene que haber sucedido, solamente que como estamos en desventaja nosotros, no tenemos la palabra origen y entonces se nos es dificultoso, ¿no?
pero yo he encontrado uno que espero que, por ejemplo, lo entiendan tal como lo propongo, ¿no? A ver, voy a observar entonces, yo tenía muchas, como tenemos un tiempo muy limitado, me hubiese gustado a mí tratar profusamente el tema de Vallejo, en el cual soy especialista, pero también teníamos que tratar acerca de la literatura, de todo, hacer entonces un análisis por lo menos superficial que nos permita orientarnos y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces cuando hemos hecho ese análisis, veo que en la poesía, observamos, la mayoría de nuestros artistas usan palabras que al ser desconocidas por quienes no tienen una raigambre culi, no generan ese goce estético, es decir, las personas que no conocen nuestras palabras, ¿no? Y hay otro detalle que también resta, ¿no? ¿Cuál es? Que su trabajo utilizan metáforas simples, ¿no? Son metáforas simples o aplicadas con otras figuras literarias adscritas al ritmo externo. La poesía tiene el ritmo externo e interno, ¿no? El externo está basada en lo que se conoce como la distribución de los acentos en la construcción de los versos, y en cambio el ritmo interno está en la intensidad del tono, que a veces lleva mensajes. El tono lleva mensajes, y entonces nosotros podemos distinguir un poema de otro por el tono también. Hay tonos tiernos, amables, ¿no? Así como hay otros tonos en donde se puede notar la dureza, la incomodidad, la indignación, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí tiene, ¿no? Nosotros vamos a ver que adscritas al ritmo externo sí tienen y muestran, pues, sentimientos de nuestra cultura ancestral, ¿no? Como este caso, ¿no? Estamos citando a Quero de Néstor Gastañaví, y él dice, ¿no? La meche ha madrugado, con olor a guarapo y a picado. Anoche el sollamao se ha tumbado a la chuma y a la tertulia. Como verán, entonces, digo, mantienen el ritmo externo, ¿no? Las metáforas, también por desconocimiento, no las llega a trabajar, no las llega a metaforizar en forma conceptual, ¿no? Porque hay otro manejo de la metáfora conceptual, que lo vamos a apreciar después. Este es un poema de Clomaquet que dice: hoy la viejita Miquela, con el canto de las pichullas, ha llegado Guamachuco desde Cungush, con la marga y su caixita panza verde, a soltar al Cholo Goyo, que otra vez se ha socorrido pa' Cartago, ¿no? Vemos que existe ternura, que existe ¿no? Pero simplemente están mencionadas las palabras culis, ¿no? Cungush, caixita, sin mucho esfuerzo, ¿no? O sea, son nombradas, no hay construcción metafórica conceptual, ¿no? Vemos otro, por ejemplo, de La voz de la tierra, de Jorge Baltasar. Dice: águila prisionera entre cerros, alas atadas a los peñascos, negras nubes en los ojos, vuelos vedados al más allá, ¿no? Entonces, vemos sentimiento, por supuesto, lo vemos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver ahora, les voy a mostrar las metáforas conceptuales, que son con palabras culis, a veces deslumbran en el estudio y del Olimpo literario, ¿no? El caso de Vallejo, con sus metáforas conceptuales, ya saben ustedes la trascendencia que ha logrado ese santiaguino, ¿no? Pero sí hay dentro de los escritores que viven entre nosotros, hay muchos que están apuntando en ese sentido, ¿no? Y he podido notar un caso extraordinario que se produce en lo que ellos hacen siempre, ¿no? Y es que utilizan el ritmo interno para metaforizar, ¿no? O sea, cuando tú utilizas el tono también, ¿no? Dejas de lado la rima, ¿no? La rima puede ser un lastre, ¿no? Ya saben ustedes que Vallejo, antes de que él produciera nada, el Perú pues era una mala copia de España. Y España a su vez era una mala copia de la literatura francesa. Es decir, el Perú antes de Vallejo era una mala copia de una mala copia, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a citar algunos, ¿no? Encontré una poesía íntima en Rubén Aguilar que dice lo siguiente, ¿no? Guara dice: seguir tu sombra, seguir tu luz y sombra,
es recortarse bajo un árbol. Pero llegaste a destiempo. No hay cómo desandar el trecho, no hay cómo sostenerme de tus rayos. Todo es cíclico. Y bajo el manto de la conciencia, el miedo se estira perezosamente, aturdido y callado. Entonces, lo que podemos observar ahí, que el tono ayuda a transmitir también ideas, ¿no? Este es de Santiago Aguilar, en su último libro que él escribiera, Un nido de utopías, en donde dice: yerma de sí la reclama sangrante y erizada, que inexorable estuvo en la tortura geométricamente dolida, al ver sudar a tajo abierto los apus ancestrales, como si fueran pedernales humanos decapitados. Para mi arcillada estirpe encarnada ruidos dinamitados, para mi llanto de levantándose desde sus osarios a combatir en este poema, que también a mano alzada busque encontrarse con su voz el día en que el tambor resuene derrumbada ralea humana desgastada. Entonces, fíjense, es el tono el que es el conductor de lo que se llama el goce estético, ¿no? Y voy a citar una de las voces mayores que considero que va a dar muchísimo que hablar, ¿no? Este es el médico Ángel Gavidia. Él me dice en este poema, ¿no? Miren la profundidad del tono, ¿no? Dice: quizá Dios no creó la soledad. Quizás la soledad y Dios nacieron juntos, y juntos se amamantaron del seno de una pena que venía de lejos. Quizá por eso la soledad fue triste y Dios se hizo distante. Este es de Ángel Gavidia, toda su poesía. Tiene otro, los poemas de este escritor son así de cortos, ¿no? Estos son 3, son separados, cada uno tiene un mundo distinto, no es un solo poema. El otro dice: murió el pobre jumento abandonado, solo mi corta edad lo acompañaba. ¿Solo? No. Gallinazos planeaban por la pampa, el sol cobardemente perdióse tras los cerros, y la piedad, como una sombra más, metióse entre las grietas de la noche. Y esta ya que es mucho más y muestra su cultura, él es santiaguino, ¿no? Igual que Vallejo. Dice: Cerro Guarana, niño de barro y piedras sobre la inmensa pampa, cachorro de los mansos gigantes que murieron, ¿con quién juegas ahora? ¿Quién te defiende? ¿Quién te presta una madre en tanta soledad? Entonces, fíjense, a veces las palabras, una sola palabra, Culi, puede hacer que se arrastre toditito una cultura, ¿no? Puede que podamos mostrar a través del tono y de algunas condiciones nada más, y se plantean entonces mucha profundidad en lo que hacemos, ¿no? Perdón. Tenemos ahora el caso de la narrativa. En la narrativa, el uso de los vocablos Culi es más profuso, es más utilizado, ¿no? En su generalidad hay muchísimos topónimos, zoónimos, antropónimos, fitónimos, etc. Sin embargo, el goce estético que produce la presencia de estos términos se produce cuando las palabras juegan un rol mixto entre denotativo y connotativo al mismo tiempo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en la poesía es necesario trabajar más la palabra para que se logre la connotación a través de ella. Acá no, es la presencia denotativa incluso, y la suma, la parte denotativa de una palabra adquiere connotación cuando participa en una imagen general, ¿no? Una imagen general construida, la imagen como una figura literaria, ¿no? Y eso incluye a la cultura Culi, o en el caso de algunos escritores que lo complementan con ciertas técnicas narrativas que están manejando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ciro Alegría, él tiene todas sus novelas, utiliza, él es acusado de que no tiene muchas técnicas, sin embargo, nadie se ha percatado, nadie quiere decirlo,
que en el mundo es ancho y ajeno, él sí utiliza una técnica narrativa moderna para su época, y no sé con qué grado de conciencia lo habrá hecho, pero el asunto es que ahí está, y es la técnica de la caja china, que consiste en contar una historia dentro de una historia, ¿no? Así como los regalos, ¿no? Los chinos tienen esa condición de cuando te obsequian algo, es una caja en donde está primorosamente enlazado, trabajado. Tú abres y adentro hay otra caja, sigues, y cada que abres otra caja, el enlace, el adorno que acompaña ese enlace es más perfecto, más bonito, ¿no? Duele abrir eso. Y en este caso, trasladado a la literatura, nosotros podemos notar que Ciro Alegría sí lo ha utilizado. En las partes, sobre todo, cuando, por ejemplo, utiliza los cuentos ancestrales que circulan dentro de la zona Culi, ¿no? La historia del zorro y el cuy, ¿no? La del sapo, la de lo que sucede en nuestra área, de los duendes, de las brujas, de los aparecidos. En todos ellos hace pues una descripción imponente de la sabiduría ancestral de nuestros ancestros, ¿no? Y en este caso lo pone en la figura del alcalde Rosendo Maki, quien a diferencia de los anteriores autores que tratan el indigenismo, no lo tratan de una manera brutal, ¿no? No es maniqueísta, ¿no? También mencionan que él es maniqueísmo, pero el maniqueísmo consiste en literatura en determinar que los personajes son buenos o malos, como el caso de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Ella tiene una novela que se llama Ave sin nido, y los personajes indígenas de esa novela ya son buenitos, son tan bonitos y tan puros que bordean ya la estulticia, ¿no? Ya parece que tuvieran una enfermedad, un retardo mental, ¿no? Y eso ya es mostrarlo demasiado torpes, ¿no? Casi idiotas. En el caso a ver, ¿quién está también? El escritor Enrique López Albújar, ¿no? Él, a diferencia de Clorinda, muestra al personaje de una manera brutal. No, hay un cuento, Ushananhampi, ¿no? Que le aplican la justicia ancestral y van a terminar convirtiendo la puerta de la casa del delincuente, ¿no? en adornos, hacen guirnaldas con los intestinos del delincuente. Entonces nos lo muestra de una manera brutal, salvaje. En cambio, acá en Ciro Alegría el tratamiento es distinto, porque tenemos a un alcalde que es bueno y malo, como todos nosotros, como son los personajes reales, ¿no? Buenos y malos. Nadie puede decir yo soy bueno todo el tiempo o yo soy malo todo el tiempo, eso no existe. Lo que existe es nuestra situación que tenemos a veces momentos de maldad y eso sí se puede notar, ¿no? Y el caso de Rosendo Maki es igual, ¿no? Siendo un juez justo para todos, llega un momento en que tiene que mostrar su debilidad como padre y deja escapar a su hijo, a su hijastro, no es su hijastro, a su hijo adoptivo, perdón, a su hijo adoptivo, a Benito Castro, que él había criado, lo tiene que dejar porque Benito había matado a su padrastro, ¿no? Y entonces, fíjense, ese ya nos trata de una manera distinta entonces a los personajes. Pero les voy a mostrar algo de Ciro Alegría, ¿no? Él tiene, por ejemplo, cuando describe una particularidad, lo que nosotros conocemos como el unche, ¿no? Dice, los de la ronda esperaban nerviosa y alegremente y a él, al fin, lo decía con un grito, unos con otros. Entonces los rondadores se abrazaban formando parejas y como el total de participantes formaban un número impar, siempre había uno que se quedaba solo. Tenía que acercarse al árbol, coger un hacha y sacarle unas astillas. El primero en quedarse solo fue Benito, que no tenía amigas, pero después de dar unos hachazos se le acercó una china ya madura y buena moza. Le haré pareja, don Benito, para que no huelga a quedarse. La ronda continuó y continuó el canto. Me gustan los hombres bravos, guayayay silulito, que con tremendos puñales, silulo, se meten en los corrales, guayayay silulito, y gritan, mueran los pavos, silulo. ¿No? Esta es la canción de carnaval que cantaba en esa época, supongo, ¿no? Y eso está inmerso entonces en esta novela que le ha dado muchas satisfacciones a nuestro amigo Ciro Alegría, ¿no? Nuestro paisano. Después vamos a citar a otro escritor,
Este es Paguana, ¿no? Una historia es un extracto de la historia del Eloy Huelero, ¿no? Dice, Paguana era más hermosa solo por los ojos. Curpillanga era más bella solo por las trenzas, pero esta última estaba más lejana del deseo de Liucurge, y aunque Paguana lo quería, él la tenía demasiado cerca para amarla. Tambaleando se acercó a la pastora para abrazarla por sorpresa. Rápido como un león, poc, poc, lo cogió del poncho y lo arrojó lejos como si fuera un puño de papas. Entonces, miren, lo que tenemos acá es lo que les había mencionado, ¿no? Las palabras culis sí suman en la narrativa, ¿no? En la poesía. Quién sabe, de repente yo estoy prejuiciando con algo, ¿no? Pero también lo he puesto ahí. Ya vamos a conversar sobre esa parte. Este otro es de Luis Flores Prado, ¿no? En Los Maizales. Ahí me tiene un cuento que se llama En los Maizales, y el extracto que he sacado es este, ¿no? Ella gritaba y su grito recorría la chacra solitaria. Después, angustiosa y entrecortadamente, imploró: Rufino, es muy grande, no sale, se va a morir. Corta para que salga, corta. Él observó alrededor y, cogiendo con corteza filuda como navaja, cortó. El crío estaba atravesado. Ella se desangraba. De nuevo rogó, levantando sus polleras, mostrando el abdomen hinchado. Por aquí, Rufino, corta, se muere, corta. Rufino botó la corteza, recogió otra más grande y morada. Lloró, gritó y de un tajo abrió el vientre de su chola. Sangre en ebullición. Siguió cortando para abrir más. Miró a Micaela, boca abierta y pálida. Micaela, Micaela, Micaela. Se precipitó sobre su cara, la besó, la acarició con las manos, pegó su mejilla a los de ella y lloró, lloró. ¿Ven? Tenemos otra. Este es de Estaciones de Invierno de Paul Orlando Vera Basilio. Este sí es total, ¿no? Este es un cuento corto, ¿no? Llovizna. Hermosa e imponente rodó tu cabeza entre las matas y las panizaras hasta hundirse sin remedio en la sequía. En plena aguacero, escopetados, mirando escondidos detrás de la pirca, te vimos imposible, inalcanzable, como si fueras el callo ash y te apartaras de nosotros por el negror de las aguas, para siempre, para no volver ni por tu ganado ni por tu mujer lascido. También como si las nubes pasaran cerca, empezó a llover en nuestros ojos. Entonces el trabajo de recreación artística, utilizando los términos culis, entonces surten efecto, ¿no? Surten mejor que en poesía de repente, ¿no? Y esta es de Cuentos de Tiempo Viejo de Enrique Carvajal, ¿no? Uno de los últimos escritores de última jornada, el chugaíno, que nos acompaña, ¿no? Dice, a ver, por la jalca soledosa iba el hombre montado sobre su caballo. Por alguna hollada escondida alcanzó a una mujer. ¿Dónde vas?, le preguntó. La mujer solo señaló la lejanía y nada más. Insistió el hombre en hacerle la conversación. Alegre, reidora, se hizo la mujer. Más allá comenzó a pensar en sus ansias el hombre y se fue arrimando sinuoso. La mujer, mirando las intenciones que traían sus arrimos, le dijo: no, hagas qué cosa, no. ¿Ves aquella casa de allá? Anda a saber por qué no. ¿Qué cosas dice esta?, pensó el hombre, y como vio a aquella mujer ponerse, así como misteriosa, se fue. La mujer se iba quedando atrás y más atrás. En un momento desapareció. El hombre apuró el caballo y ya estuvo llegando a la casa señalada. Lléguese, le dijeron al recibirle. Estaba en un velorio, le invitaron. La comida y le atajaron para acompañar un rato. Cuando terminaron los rezos, el hombre se acercó a mirar a la muerta, como le dijeron. Retrocedió con susto al ver que era la misma mujer que se había encontrado en el camino. Caray, musitó,
con qué alma iba a meterme, y se persignó pensativo. Entonces, yo me quiero detener un poco en este cuento, ¿no? Porque tiene muchísima influencia del mexicano Rulfo, ¿no? Ya saben, Rulfo se ha hecho conocido en el mundo porque encontró la forma de cómo interpretar el lenguaje, interpretar el lenguaje de su pueblo y llegar a transmitirlo con la misma sencillez y profundidad que se logra cuando se conversan con este es el título. En esta parte quiero leer lo que he puesto acá, dice, merece un apartado especial dialogar con nuestros artistas a fin de que se estudie y se produzca una literatura cuyos personajes sean los dioses ancestrales. Porque estuvimos conversando con la mayoría de acá, de las amistades, y resulta que siempre tenemos el conocimiento de los dioses, pero de una manera muy formal, ¿no? Porque, claro, ellos vienen de registros antropológicos, son ilustres académicos cuya urgencia primordial, pues, es el lenguaje formal, denotativo, ¿no? Imparcial. Es como lo exige la ciencia, tienen que ser totalmente objetivos, ¿no? Y las sociedades, más bien, que aman sus raíces, poseen una vasta literatura con un lenguaje connotativo, que es lo que les permite transmitirla de generación en generación. Y en ese caso tendríamos que detenernos a pensar de que, por ejemplo, en este análisis nos está faltando el caso de la literatura oral, ¿no? Ya saben, la literatura oral también tiene su participación, debe tener su participación dentro de un análisis de la cultura culi. Pero eso es como nos recomendaba uno de los doctores, necesitamos nosotros repensarlo, analizarlo, procesarlo para mostrarlo de mejor manera, ¿no? A ver, no recuerdo quién me lo dijo, pero me había mencionado que Jorge Luis Borges, yo sabía que él tenía pues un diccionario de seres imaginarios, y la presencia de algún dios culi que tenía su influencia en la zona norte de Argentina no está en ese recuento, ¿no? A pesar de que sí existen algunas parecidas con la cultura universal, en donde así aparece este dios, ¿no? A ver, voy a leerlo. No se ha incluido entonces un animal mítico relacionado con la cultura culi que se ve en el afiche, ¿no? La serpiente de 2 cabezas, que tanto se repiten en las demás culturas preincas. Ruiz M. en 2019 sostiene que el mito de la anfisbena podía estar basado en observaciones reales como las que existen en las Antillas, miren, y algunas regiones de América, unos reptiles comúnmente conocidos como dobles andadores, porque son capaces de moverse tanto hacia adelante como hacia atrás, y además que como serpiente de 2 cabezas, porque aparentemente tienen estructuras parecidas a la cabeza en las colas. La representación de una anfisbena tiene, por ejemplo, una serpiente de 2 cabezas en un relieve en un museo de arte en Irlanda, ¿no? Entonces, vemos que es sumamente contraria a la connotación con la anfisbena que representa en Roma, donde aparece como que la serpiente representa a Satanás en sus intentos de devorar la vid, y que representa a Cristo, la otra parte de la iglesia cristiana, ¿no? En cambio, en nuestra cultura, en la cultura pre-inca, las 2 serpientes van a aparecer siempre, y esas 2 serpientes no tienen nada que ver con el diablo, sino tienen que ver con la paridad,
tienen que ver con la complementariedad, tienen que ver con el principio de responsabilidad que tenían las personas en esa época, ¿no? No existe nada superior entre la unión de un hombre y una mujer, son iguales, porque el hombre es responsable de la mujer y la mujer es responsable del hombre, ¿no? Y el principio básico es siempre portarse bien siempre, no como en la cultura occidental en donde nos dan a elegir, ¿no? Que es la cultura, en la cultura occidental, con el Dios Jehová, Yahvé, etc., es el principio del libre albedrío, ¿no? Si te portas mal, no importa, pues Dios está contigo, va a dejar a las otras ovejas y te viene a rescatar. Y si te portas bien, tampoco no hay problema, porque es tu padre y te quiere porque te portas bien. Y entonces eso es distinto, ¿no? A ver, si hay preguntas, ya saben, los van a ir anotando y vamos a ir a tratar de resolverlo siempre. El maestro Íbico Rojas, es el que encontró, tiene un artículo que se llama Voces Culis en la poesía de Vallejo. Y él trata estos términos que están aquí, que los he colocado: poña, irishugo, tayanga, guamachuco, tahuashando. Y él, por ejemplo, cuando utiliza poña, dice, miren, de esperar con pujanza y mala poña, ¿no? Ya saben, poña es un sustantivo que significa residuo o partícula molesta en los ojos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí Vallejo está mostrando lo mismo que los poetas que les he mostrado, ¿no? Hay la utilización de la palabra solamente como metáfora simple, ¿no? Ahí es simple. Va un joven labrador a Irichugo, también es una metáfora simple, porque Irichugo es un topónimo, así se llama una localidad determinada. Y el sonar de una caja de tayanga. En tayanga se presentan dos cuestiones, pero la utilización de la metáfora es simple en este verso de Vallejo, porque también se refiere a un topónimo, ¿no? Dice, el sonar de una caja de tayanga. Tayanga es una localidad también, ya muy bien lo han conversado acá los amigos, todos sabemos que en Huamachuco hay una zona especial en donde se asientan en las fiestas de esta gente que viene de Tayanga, ¿no? Gente fuerte, que le hizo la parada sin amos, algo así nos conversó Luchito Flores, y entonces está utilizada en esa manera, es una metáfora simple. Sin embargo, el tratamiento que le da a la palabra tahuashando va a marcar la diferencia con lo que yo les quiero proponer, porque ya es un trabajo más elaborado. Llega a trabajar con un término culi para construir una metáfora conceptual. ¿Qué cosa es la metáfora conceptual? La metáfora conceptual, amigos, es cuando el autor se propone de que esa sola palabra sea motivo de pensamiento continuo, de análisis continuo, porque siempre vas a encontrar una que otra y otra vez situaciones diferentes, ¿no? Interpretaciones diferentes. Para uno será esto y para otros, esa es la grandeza de Vallejo, ¿no? Porque las metáforas conceptuales que él utiliza permite de que el que lea vea en los términos que existe un catolicismo tremendo, ¿no? Un hombre de Dios. Y que el comunista, cuando lea los versos de Vallejo, esos mismos términos que para otros es religioso, él lo ve como una parte de rebeldía y una parte del desconocimiento sobre la religión y sobre Dios. Eso se llama metáfora conceptual. Y aquí lo vamos a ver y quiero que presten un poco de atención porque es un verso, es una estrofa pequeña nada más, la que voy a analizar para ustedes y dice lo siguiente, ¿no? Llueve, llueve, sustancia del aguacero, reduciendo a fúnebres olores el humor de los viejos alcanfores que velan tahuashando en el sendero con sus ponchos de hielo y sin sombrero. Vallejo utiliza aquí lo que en él es característico, se llama la utilización de la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Es cuando un escritor usa los 5 sentidos, o vaya, puede utilizar 3,
que vayan más de 2 sentidos en una sola construcción, ya es bueno. Pero Vallejo podía construir siempre 5 sentidos, los incluía. Y entonces esa sinestesia para ver y hacernos sentir los 5 sentidos es lo que hace y genera la grandeza en la poesía de Vallejo, ¿no? En la interpretación. Porque miren, vean conmigo, analicen, llueve, la lluvia, ¿con qué sentido lo podemos ver? Con la vista. Sustancia del aguacero, sustancia con el gusto, ¿no? Sustancia del aguacero, reduciendo en fúnebres olores, miren, igual, humor de los viejos alcanfores, también es olor, es, ¿no? El sentido del olfato, ya tenemos 3, ¿no? Vista, gusto y olores, ¿no? A ver, ¿qué nos falta? El oído, el humor también, ¿no? El humor es más o menos lo que se escucha, el rumor. Miren, juega con las 2 formas, ¿no? Humor, rumor. Y cuando dice velan, taguayando, ¿cuál es la que nos falta? El tacto, ¿no? Nos falta el tacto. Y ahora taguayando es un término que ya, bueno, nos ha traído mucha discusión, no se ponen de acuerdo. Yo tampoco no me pongo de acuerdo porque a mi interpretación, por ejemplo, para que yo pueda hacer coincidir los 5 sentidos que exige Vallejo cuando él hace su sinestesia, me faltaría un sentido, me faltaría el sentido del gusto, perdón, del tacto. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Que dice taguayando, para muchos es tagua, ¿no? Ta es, ¿cómo se llama? La utilización de está, ¿no? Ahí puede una construcción, lo que se denomina neologismo, ¿no? Una parte de una palabra está, y guayando, para mí es, por ejemplo, gozando. En Cochorco, la utilización del término guayar, ¿no? Es muy popular entre la comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos mencionan déjame, aunque sea guacharte, por encima de los trapos, ¿no? Guacharte es como decir, frotarte, son preludios amorosos que se tienen, pues, ¿no? En Huamachuco también es conocido eso de, tiene la cabeza de guacha de pava, dicen, ¿no? Para el que tiene por aquí un poco de pelos y está, ¿no? Que esté en referencia a espalda, pero en espalda, en referencia entonces a la posición del misionero, ¿no? Que tiene que ver entonces con el goce, con el tacto. Y en este caso, pero ¿cómo lo traemos aquí? Aquí no es una situación de goce coital, sexual, ¿no? Sino que hay que interpretarlo porque la connotación sugiere, miren, un ambiente de tristeza, ¿no? Llueve, ¿no? Fúnebres olores, tristeza, humor de los viejos, hay árboles alrededor, ¿no? Pues en un cementerio, está lloviendo, hay árboles, hay una tumba, pero dice que los árboles están gozando. ¿Por qué los árboles están gozando? Porque fíjense, la figura es que el maestro Ibiko dice que los árboles están tiritando, ¿no? Taguayando, él dice, no, para su interpretación están tiritando, o si no, están rezando, dice, ¿no? Que velan rezando en el sendero, pero ya no habría la confirmación, con, por ejemplo, con sus ponchos de hielo y sin sombreros. Y aquí hay una antítesis al final. Por eso es que cuando vemos que, para mi interpretación, en ese momento de pobreza, los alcanfores son seres de la naturaleza que no ven nuestro dolor. Se ha muerto mi familiar, es cierto, la lluvia está cayendo, y el alcanfor en el rumor del viento y de la lluvia está feliz y contento. Está gozando porque la lluvia le trae lo mejor, está tranquilo. Ese es el sentimiento que puede expresar ese árbol ahí, a pesar, y es indiferente, por eso dice ponchos de hielo y sin sombrero, y lastimosamente es indiferente frente al dolor de una persona que está acompañando a su muertito, ¿no? Para mí esa es la esencia de este fragmento, nada más, ¿no? No está rezando, ¿no? Ibiko dice está rezando, ¿no? Pero el mío también entra y entra a tallar ahí, ¿no? Habría, como digo, este es un neologismo, y el neologismo es una parte que utiliza Vallejo para hacernos pensar, ¿no? Es la punta de la madeja para que se desencadene
plurisignificación que se llama en literatura, ¿no? La plurisignificación semántica que va a dar lugar a que cada uno interprete de acuerdo a su manera, ¿no? Y entonces, ese es el aporte de Vallejo con estos temas, ¿no? Sin embargo, yo he querido siempre traerles, les hablé la vez pasada de este poema 25 de Trilce, que es este, ¿no? Este es un poema que todos los críticos del mundo se han negado a interpretar, ya dicen, no, vemos y sabemos que, bueno, pues se trata de un análisis sobre, a ver, perdón, creo que hay noticias por acá. Tiempo, ya está, listo. Ya, entonces, solamente para despedirme y decirles lo siguiente, ¿no? Este de acá es un estudio que, donde demuestro que se trata de la trilla ancestral contrapuesta con la trilla española, ¿no? La trilla española trajo problemas acá, no había cómo acoplarla bien, y aquí cuando es utilizada la trilla, hay mucho de la cultura de esta zona, de la cultura culi, que está adscrita a ese proceso de labranza, ¿no? Y está demostrado. Quien vea una trilla y lee después esto, se dará cuenta de que se trata de la trilla. Yo creo que hasta acá nada más dejo esto. Conmigo eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jorge Flores Chávez. Quisiera empezar la presentación del siguiente ponente. Enrique Carvajal de la Cruz es un escritor de la Chugay. Tiene varios libros en su haber, Las Cuestas Andadas, Cuentos del Tiempo Viejo, pero también tiene un volumen de poesía, Días de Ausencia, y sigue produciendo, actualmente está trabajando una novela. Él es panelista, gran parte de su obra literaria está basada en este mundo que nos mueve ahora en los simposios, el mundo Culle y esa cosmovisión. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes con todos. Es un gusto haber escuchado al maestro Jorge Flores. Yo he preparado un pequeño texto para compartirles. Dice así: el primer cuento que yo considero más viejo de esta zona está en la relación de los agustinos, y es el que dice: una india andando pensando en las cosas de Catequil aprecióle una piedra pequeña, y ella tomóla y llevóla al gran hechicero y dijo: esta piedra hallé. Y entonces el hechicero preguntó a la piedra: ¿quién eres? Y la piedra respondió, o por mejor decir, el demonio en ella: yo soy Tanta Guayanay, hijo de Catequil. Y el hechicero dijo: si eres hijo de Catequil, llevémoste a tu padre. Desde entonces, y saltando el tiempo, continúa toda una retahíla de cuentos populares cuyos personajes míticos, animales y humanos, desatan acciones, peripecias y desenlaces interesantes para este breve tema a tratar. Tenemos, por ejemplo, al Iname o Inam, o simplemente arcoíris, que nace de ciertos manantiales entre chirapas grandes y contadas que pintan las tardes de otros paisajes y persigue y empreña a las mujeres de vestidos coloridos que pasan a esa hora por aquellas sus querencias, y en otros casos enferma a otras personas. Así lo encontramos en el mundo sancho y ajeno, cuando advertimos que a Rosendo Maqui le gustaban todos los colores del arco iris, solo que el mismo arco iris, tan hermoso, era malo, enfermaba a los comuneros cuando se les metía en el cuerpo. Entonces la curandera Nasha Suro les daba un ovillo de lana de 7 colores que debían desenvolver, y haciéndolo así se sanaban. En otros casos, nosotros hemos encontrado algo similar con que se curaban. Metían 7 hilos de los mismos colores del arco iris en el agua y los hervían, y con esa agua se bañaban y así lograban sanarse. Otro caso que no recordamos haberlo encontrado en qué libro o en qué versión de alguien, y que en última instancia
esperamos no sea ninguna alucinación de recuerdo, es el que a los enfermos de arco iris los hacían desgranar mazorcas de maíz de varios colores y así se curaban. Luego está el viento, que es otro mítico personaje que en particular siempre nos ha llamado poderosamente la atención. Un cuentista guamachuquino poco conocido, llamado Eloy Ulero, en cuyo manojo de buenos cuentos resalta uno que se titula La tragedia de Purungliacta. En ese cuento trata sobre el viento que se aparece una tarde en la choza, casi en figura humana, observa a la mujer que está sola y a punto de dar a luz y luego va hacia el fogón y se entretiene con la candela que se entrega insinuante a su amor para amarse hasta causar justamente la tragedia. Sin embargo, en la versión de Eloy Ulero, que lo aclara en otro de sus cuentos, el viento es uno solo y es juguetón y a la vez enojón, como un hombre, y su madre es la sombra. En cuanto a la versión que nosotros hemos encontrado, son 4 los vientos, desde el mayor hasta el menor, que es el Shulka, el que en el remedar de los cuentistas dice calne en vez de carne. Y viven los 4 vientos en una sola choza, en donde la madre, que es la misma sombra, vive y desvive, metida allí todo el tiempo, cocinando y remendando las ropas chalpientas de sus hijos. Chalpiento se le dice a los trapos viejos y remendados, porque cada día en sus ligeros recorridos que hacen por el mundo, se arrastran por montes, piedras, cerros, y ya nos imaginamos cómo aparecen en la puerta de piedra de la choza cada que vuelven. Pero hay algo más de este personaje. Dicen los rumores populares que muchas veces lo han visto cruzar un monte o penetrar una quebrada como un enano, sopón, descalzo y con un poncho desvaído, que cuando se agita alguna de las esquinas, ahí mismo irrumpe algún ventarrón que va a levantar techos, llevar animales o espantar personas. Y tiene por enamorada a la candela y la busca, en especial en las épocas de agosto, que el campesino llama el mes quemador, ya que en esa época el viento sopla fuerte por estos lados y cuando se encuentran ambos entregan su parte de amor y volvamos a imaginar de qué manera pueden causar tragedias. Por eso, el campesino tiene especial cuidado con la candela en ese mes, lo cuida peor que a una hija. Tenemos al cayuaz, guiador de los desmontes y atajador de ríos, y a la sierpe que emerge de ciertas lagunas de las alturas, donde ciertas tardes o ciertas noches de soledad suelen agitarse, rebulir y se levanta por los aires en su afán de ir a parar en otra laguna similar, mientras los truenos y rayos se empecinan como si tuvieran vida. En tiempos antiguos, los campesinos alegaban haberla encontrado en algún lejano paraje, tumbada por las centellas. Luego tenemos a los cerros en las tierras altas y solitarias, que hablan confusamente para encantar a los hombres, y al viejo del cerro que sale de cualquier oquedad en ciertas malas horas a ofrecer jugosas frutas a las pastoras, y si ellas las reciben, tan solo una, desaparecen por los encantos muy famosos en estas partes, y no se les vuelve a ver más. Así se han visto salir manadas de ovejas cuyos dueños nunca aparecieron y los que tuvieron la suerte de encontrarlas alegaron haberlas visto salir de alguna escondida chingana, que es un hoyo formado en la misma naturaleza en donde desaparece el agua y va a dar a otra lejana tierra. Tenemos a los duendes que trastornan a las personas que los miran a los ojos, llorosos y reidores en bosques de apariencia extraña y en pozos oscuros y en noches silenciosas en que tratan a los niños, que los niños les oigan. Tenemos a los diablos buenos que castigan a la gente ambiciosa y premian a las personas sencillas. Y el mecmec, esta cabeza saltadora que se desprende del cuerpo de la persona sedienta y se va saltando a tomar agua.
y a este viejo hombre emponchado que los comuneros llaman enfermedad de la viruela y que es de resolución parecida a los diablos buenos, y animales como el saltojo que pica a una persona y corre a una fuente de agua, y si llega antes, la persona muere en el instante. Y al águila relacionada con los brujos y las brujas, y al zorro y al cóndor, cuyos cuentos han sido adaptados a nuestras costumbres guamachuquinas con el mayor de los entretenimientos. Los más tardíos, como los chunchos, que son similares a los pistacos de la zona centro y sur del Perú, hombres que mataban para extraer la grasa y la sangre de sus víctimas. Y aquí sí es inevitable no pronunciar palabras que los entendidos nos darán la razón si son palabras cuyes o no. Munjo, punja, yogo, entre otras palabras de tan peculiar sonido. Atajarríos, Arrancamontes, Juan Osilio y Catorcero, y ni hablar del hombre común y corriente. Esta es pues la breve relación de algunos personajes hechos o traídos a esta gran tierra guamachuquina. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Enrique Carvajal. Y ya está ingresado a la sala Jorge Antonio Morachino. Le invitamos a participar, estimado Jorge Antonio. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fundamentalmente, el trabajo que se ha hecho de recuperar ciertos escritos aquí en Otuzco es buscar principalmente las personas o algunos escritores que han tenido uso de los términos de Cuye. Por ejemplo, ahí tenemos que hablar de Teodoro Casius Loyola. Es una persona que ha escrito no solamente en poesía, sino también algunos escritos de índole social. En un trabajo que tiene, que se titula El Choloiday, habla sobre, dice, qué suerte tiene el Xulcahuanga y el Ulpillao, que pueden hablar en altas horas de las noches. Aparte de eso, tienen el don de tragarse a las pastoras y a las ovejas, y hacerlos que vivan dentro de sus entrañas de siglos por los siglos. Mientras el Choloiday está quieto y es mudo testigo y patético de las cosas que suceden en Otuzco, y que le da mucha pena no ser un volcán para estremecerse. Podemos deducir de esos aspectos que no solamente utiliza, por ejemplo, Choloiday, que es un término cuyi, que significa dai, bueno, ya sabemos que es altura o monte o cerro, y cholo, que tiene que ver con la palabra choloque, que todos conocemos que es algo que se utilizaba antes para lavar la ropa. Y bueno, entonces a ese tipo de aspectos nos permite haber encontrado en este autor las condiciones no solamente de tener una capacidad social, sino también de haber usado este tipo de términos. Bueno, Xulcahuanga ya sabemos que es un término quechua, pero que tiene mucho que ver sobre todo en esta parte de lo que es Otuzco, Santiago y Chuco, ¿no? Y ahora con más tenemos conocimiento porque la mina Valle está ahí. Y también cuando habla del Ulpillao también es un cerro, es el pico más elevado de Otuzco, pero que también su nombre es quechua. Para lo de acá en Otuzco, el Ulpillao es paloma mía. Entonces estamos utilizando ese tipo de aspectos. Y no solamente a él, también hay un escritor que es Efraín Orbegoso, que bueno, también fue viceministro de Educación y después creo ministro también de Educación, que recoge en su libro Mitos y Leyendas de Otuzco, donde bastante hace uso de los términos, no solamente de Cuye, no solamente en términos, sino también en toponimia. Por ejemplo, hacen de los términos de Urmo, que es un término Cuye desconocido. En este sitio Urmo hace referencias a un espacio que es una piedra bastante alta, por lo menos de unos 40 metros, que tiene forma de un cóndor. Por eso él habla del cóndor de piedra, Urmo, el cóndor de piedra, que vive al lado de la catarata de Sogochán. Y nosotros ahí ese término también es Ucuye, pero lamentablemente se ha perdido lo que significa el significado de este término. Entonces él en ese libro de Mitos y Leyendas de Otuzco recupera varias palabras, habla de los sitios, por ejemplo, Cuyunday, que es un sitio que está la parte
oeste de Otusco y utiliza ese término Cuyuntay, que también se ha perdido lamentablemente el significado. Y nosotros tenemos bastante toponimia aquí en la zona de Otusco, que termina en Day, por ejemplo, Cuyuntay, Paranday, Paragaday y Aparanday, que es un distrito, y Paragaday, que es un caserío del distrito de Salpo. Pero nosotros, principalmente buscando en ese aspecto, también nos encontramos que muchos de los escritores no han utilizado sus términos, sobre todo español. Muy pocos utilizan la recuperación de los términos cuyi. Y es más, hace algún tiempo se confundía que estos términos cuyi decían era quechua, ¿no? Entonces nosotros no teníamos un conocimiento de que había una lengua aparte del crecimiento mismo o el desarrollo en esa parte de lo que es Otusco. Después, con el devenir de los tiempos y gracias a los escritos de Manuel Flores Reina, hemos ido descubriendo que no solamente es quechua, sino es cuye, ¿no? Y entonces hemos podido visualizar y, bueno, interesarnos un poco más sobre esos aspectos. Y, bueno, también hay un poeta, Anticona Sánchez, que también habla sobre este término choloiday. Y inclusive hace una poesía choloiday, que es, bueno, nuestro apo tutelar, que está en Otusco, ¿no? Pero aparte de eso también habla de un término, por ejemplo, Xalquero. Xalquero es una persona que es de la zona de San Ignacio, que es un pueblo menor del distrito de Sincicap. Principalmente ahí, también, bueno, aquí tendría que de nuevo nombrar al amigo Manuel Flores, que hace un trabajo estupendo sobre la recuperación del Puye y lo hace en Sincicap. En Sincicap, cuando después de doña Florencia de Mora haber dejado haber manejado un obraje en Sincicap, donde hacían vestimenta para llevarlo a Huamachuco, manda a revisar si estaban trabajando ahí, y se encuentran que estas personas no podían entenderse ni en español ni en quechua, y ahí descubren que era otra lengua la que estaba utilizando y que ahora conocemos como el nombre de Cuyi. O sea, la importancia de este tipo de trabajos es que nosotros no solamente nos podemos buscar la identificación con estos términos y esta toponimia, sino también porque somos parte de ese tipo de procesos. Bueno, nosotros sabemos también que el Cuyi ha sido declarado legalmente como una lengua extinta. Y aquí quisiera decir, bueno, ahorita no recuerdo el nombre de un lingüista, pero dice que lamentablemente cuando se pierde una lengua, no solamente se pierde una forma de comunicación, sino una forma de expresar no solamente las emociones de las personas, sino también de expresar ese mundo externo o el medio ambiente en que vivimos. Y eso hace, como dijo el amigo Jorge Flores, que cada uno tiene sus propias formas de cómo, utilizando de repente la misma lengua, pero tienen sus propios dialectos, porque no todos vivimos en un mismo espacio, ¿no? Entonces eso nos ha llevado a que nosotros en un momento determinado podamos haber sobre todo investigado estos términos. Y aquí también aparece Euclides Santa María Corcuera, que también habla sobre un sitio Paragueda, que es un caserío de Otusco, que también tiene mucho que ver con los procesos lingüísticos, y sobre todo también hace uso del término chapingo, que tiene que ver, bueno, que es quechua, ¿no? Pero este término también está utilizado dentro de nuestros espacios territoriales. Lo bueno que es estos autores, aunque son pocos, han permitido que ciertos conocimientos, ciertos términos, cierta toponimia, ciertas formas de conversar se sigan manteniendo hasta la fecha, que son pocos. La mayoría escribe en el español, pero no, muy pocos escriben, como bien había dicho el amigo Jorge Flores, que por desconocimiento, de repente sintácticamente, semánticamente no suena, y por esas razones no se hace uso, y además porque no se conocen los términos. Es más, en los últimos tiempos tendría que ver que algunas personas están cambiando los nombres de los espacios territoriales. Por ejemplo, Choctapampa ahora lo han cambiado, lo han hecho caserío y lo han puesto un nombre de Nuevo Amanecer, en verdad. Y eso tiene mucho que ver porque se va perdiendo, por desconocimiento, se va perdiendo la toponimia, que es tan importante que tiene en el proceso de identidad de los pueblos. Bien, no sé, de repente es un poco corto este tema y... Muchas gracias, estimado Jorge Antonio Morachino Serna. Ahora abrimos la sección de preguntas, de comentarios, aportes. Sí, adelante, Manuelito. Sí, bueno, en primer lugar agradeciendo a los ponentes de hoy día. Hemos estado viendo la relación, o en todo caso, el aporte de la literatura
al Cuy. Hemos visto que el aporte de la literatura se da tanto a nivel de recojo de palabras, de topónimos, pero también en la temática, ¿no? En la presencia de seres míticos que para algunos, los que estamos en la zona desconocidos, pero para uno que venga de Ayacucho, uno que venga de Huancayo o de Puno, no van a tener mucha relación. Y aquí quiero centrarme en un caso muy importante. Y creo que esto va a ayudar a complementar las investigaciones que se están haciendo. El presupuesto del que habla, y creo que también de la esencia de este simposio y del grupo de investigadores que nos agrupan a realizar este evento, tiene que ver en que no solamente las palabras y los topónimos dan cuenta de la lengua cuya, sino también los elementos de la cultura. Entonces, ¿qué elementos? Voy a mencionar a un elemento que está presente, muy presente en la literatura oral. Me estoy refiriendo a un ser que aparece en la crecida de los ríos, cuando se habla de los huaicos, etc. Viene adelante saltando en la crecida de los ríos. En Santiago le dicen cayuas, yo lo he escuchado como cayuas. En Huamachuco le dicen cayuash. En Cajabamba, si no me equivoco, cayuas también, o cayuas. Tanto en Santiago como en Huamachuco y en Cajabamba, lo que yo he escuchado es que se hace referencia a un burro calato, que viene saltando, dice. En Otusco le llaman la sierpe, me decía el amigo Jorge Morachimo que le llaman la sierpe, que es la serpiente que viene saltando encima de las aguas embravecidas cuando viene la crecida de los ríos. En Cajamarca le llaman alcayuas, ¿ya? Y en algunos sectores hace referencia a un carnero. Sé que en Chota le llaman oilcayuas, con doble L, oilcayuas, ¿ya? Y ya no es ni un burro ni un carnero, lo que sé es que son caballos, saltando encima de las aguas. Bueno, pregunta, ¿esa es la única zona donde aparece ese ser? No. Me voy a referir al ser que le llamamos cayos o alcayos, pero a este mismo ser se le llama en Mollepata, hay varios de Santiago que pueden dar cuenta de eso, le llaman guaracuy. En Payasca, está recogido en el proléxico, también le llaman guaracuy. Me di la paciencia de buscar y encontramos en la toponimia guaracuy en Siguas, en Pomabamba hay un centro poblado guaracuy. También si no me equivoco, por Huari hay otro guaracuy. También hay un guaracuy en la zona de Huánuco, en Huacrachuco, pero ahí dan cuenta de una laguna, que de esa laguna, cuando se desembalsa, viene el huaico, no, el aluvión, y viene encima saltando una serpiente. Esa misma serpiente saltando en la crecida de los ríos y los huaicos, también en 2 de mayo, en la provincia de 2 de mayo, en Huánuco, también aparece como guaracuy. Aparece como guaracuy también en la provincia de Yarrahuilca, que se desprendió de la provincia de 2 de mayo. O sea, en toda la cuenca, en todo lo que es el río Marañón. Y bordea e ingresa a Huánuco, en las alturas de Huánuco, lo que se llama en el distrito de Amarilis, en la laguna de Mancapoz. En esta laguna recoge Javier Pulgar Vidal, dice que el guaracuy es una serpiente que está entre la tierra y sale. Cuando sale, ya, y viene en la crecida de los ríos, en los huaicos, en los embalses de la laguna, viene adelante, saltando. Y para algún curioso, este guaracuy también aparece en la laguna encantada de Huacho. Si bien es cierto, probablemente el término guaracuy sea de origen quechua, o como me acaba de informar el doctor Rodolfo Cerrón Palomino, es probable que pueda ser
que tenga que ver con el Puquina, no sabemos el término relacionado con ríos. Sin embargo, el elemento, el ser que viene saltando en la cuestión de los ríos, no es común en otras zonas. El doctor Gustavo Solís Fonseca me informó que también aparecía en dioses y hombres de Guarachirí, ¿ya? También con otros nombres, pero da cuenta más o menos a este mismo ser. Nos estamos refiriendo a elementos culturales que son recogidos en la literatura. Oscar Cochado Luz. Sí, para terminar. Un minuto, Oscar Manolito. Sí. Oscar Cochado Luz sí. lo recoge en la obra, en su obra Cholito, Las aventuras de Cholito, lo recoge como Oilcayuas y también como Guarachi, ¿no? El ser que viene con la crecida de los ríos y la lluvia. Muchas gracias. Gracias, estimado Manolito. Dos preguntas y un comentario en el chat. Lo voy a leer para ver si el ponente o los panelistas lo pueden dar a absolver. Vivi Araujo dice, será muy bueno el aporte que se pueda brindar sobre el uso de las palabras Culli en la poesía y narrativa para el plan lector que se desarrolla en el sistema educativo. Y Wilmer Gabriel, ¿por qué no se ha incluido en el estudio del Culli las obras de Vallejo como es Hacia el reino de los Esiris y La piedra cansada, que dan enorme aporte a estos estudios? Adelante, estimado Jorge. A ver, listo. Bueno, es una pregunta que nos habíamos planteado todos, ¿no? Al principio, porque la perspectiva, el análisis tenía que ser general, ¿no? Estamos acercándonos. Evidentemente, es un primer acercamiento, ¿no? Lo cual quiere decir que tenía que ser, pues, un bosquejo así, rápido, una mirada rápida a todo el panorama, para después ver y empezar a hacer estudios más selectivos, ¿no? El caso de las obras que menciona Wilmer, por ejemplo, en la Universidad César Vallejo, el Fondo Editorial ya tiene un proyecto para producir todos esos libros, porque esos libros no son muy conocidos. Piedra Cansada, por ejemplo, siendo una obra de teatro, es poco conocida, ¿no? Hay mucha producción de César Vallejo que está oculta, que todavía no recibe análisis de críticos internacionales. Nosotros podríamos hacerlo, para eso se ha generado este grupo. Y con respecto a las otras preguntas, yo creo que tanto Vivi Araujo, que tiene la misma intención, así como Ana Infantes, más o menos, esa es la esencia de lo que nosotros queremos acá, ¿no? O sea, empezar a analizar, lograr que se produzcan nuevos textos a partir de lo que nosotros estamos descubriendo, ¿no? Porque como bien lo señala Manuel Flores, fíjense, toda la riqueza que existe, también lo mencionó Enrique Carvajal, toda la riqueza mitológica que existe en nuestra zona está siendo totalmente desperdiciada, ¿no? Eso debe ser insumo para que nuestros escritores lo empiecen a hacerlo. Enrique ya empezó y necesitamos más voces, necesitamos más gente, trasladar ese descubrimiento antropológico, académico, formal, para que sea insumo para otros escritores y que estos terminen produciendo lo que nosotros podríamos empezar a gestionar para que salga en el plan lector, ¿no? De eso se trata. Los que ya están, por ejemplo, hay que recomendarlos, ¿no? La producción de Enrique, la producción de Gaviria, que tenemos, son voces extraordinarias que no se pueden desperdiciar, ¿no? Incluso dentro del mismo plan del lector de la provincia, ¿no? También incidir en cada zona, pues podríamos incidir en la zona Culli especialmente, que estos escritores integren el plan lector de esas zonas, porque de eso se trata, revitalizar la lengua Culli. No la podemos revivir, pero sí la podemos revitalizar, y eso se puede lograr exclusivamente cuando nos dediquemos a releer, como nos decía Víctor Paredes en alguna oportunidad, a releer nuestros mitos, a reelaborarlos, para que esto pueda servir para todos. Así la lengua Culli no va a morir nunca. Ya no habrá localidades, pues, que quieran cambiar la toponimia de su lugar, ¿no?
Eso, Luchito. Ya, muchas gracias, estimado Jorge. La doctora María del Carmen Cuba quiere participar. Le estamos solicitando que active su micro, por favor. Felicitaciones a los ponentes. Me ha interesado grandemente que se presenten estas obras que contienen personajes imaginarios, porque esto recoge la cosmovisión de los pobladores, y es para ellos también, ¿no? Es una escritura para ellos. Yo quería comentar muy brevemente algo que puede incentivar para la lectura. Tradicionalmente se enseñaba, ahora creo que ya no es así, pero antes se enseñaba la lectura a través del silabeo. Y entonces, muy de cerca, yo tenía una hermana que enseñaba en una escuelita en la sierra con estas cartillas, con dibujos, y por ejemplo era para aprender nombres de animales, pronunciar sus nombres. Y entonces, un dibujo que tenía una cabra, tenía escrita en la parte superior CA, un guioncito, y BRA, ¿no? Con 2 sílabas. Entonces, mi hermana, siguiendo la tradición, les enseña a los chicos y les dice, CA-K, BRA, BRA. ¿Qué cosa es? Y el niño dice, chivo. Esto a mi hermana le hizo reflexionar y dijo, así no se debe enseñar. Y algo que recrea esto es justamente Pablo Peña López, quien escribió una novela que me parece muy interesante. Es una novela escrita en castellano, pero en la que subyace el sustrato cultural cuye. Es bien interesante tanto en la cosmovisión como en las palabras que recoge. Su novela se llama El Chilpirejo, y solamente les voy a mostrar el inicio de esta novela. Cuando entra un personaje, es Llano, el personaje principal que inicia esta parte de la novela, y entonces está en un ambiente que es de campo, y aparecen varias palabras, suncho, chubur, o chubures, chochos de gentil, chayapes, que son unas plantitas parecidas a las pencas, purpuros, bueno, esto puede ser quechua, yatures, pero son las palabras que se mezclan con el quechua también, ¿no? Yatures o yatures, están los nogales, se mezclan también con el castellano, sauces, hierbas santas, pero ahí están, ¿no? Entremezcladas las palabras quechua con las palabras cuye y palabras castellanas. Bueno, en concreto quería referirme a este pasaje especial donde Llano, que es un niño, dice, se sabe muy pocos pasajes de la historia de su niñez, debido a que no hubo interesados en saber la vida de un niño campesino destinado a la miserable vida en las labores de labranza. Sus padres notaron que a Llano, como solían llamarle de cariño, era un niño excepcional y tenía la predisposición para los estudios, por el sumo interés que poseía en el aprendizaje. Cuentan algunos vecinos, quienes testificaron su infancia, que Llanito corría alegre y tan feliz por los campos y prados floridos, gritando a modo de recitar a viva voz. A de Churgape, E de Tataco, I de Hacienda, O de Guacho, U de Shiniganda. ¿Qué pasaba? Era para recrear, para aprender a leer lo que en una cartilla aparecía, ¿no? Se veía un dibujo con la letra A que estaba relacionada con una abeja. Pero el niño solamente no conocía abeja, ¿no? No es del ambiente, o no era del ambiente. Era más bien un churgape, un animal que se parece a la abeja. Y lo mismo a los enanos, bueno, esa palabra era rara para él, y decía tataco. Y para iglesia la relacionaba con la hacienda.
y por eso decía y de hacienda. Y para O lo relacionaba con oveja, pero O relacionado con abeja, perdón, él inmediatamente evocaba la palabra guacho, porque esa es la palabra para oveja en este ambiente. Y para uva, él inmediatamente evocaba shiniganda, ¿no? Que es un fruto parecido a la uva, un fruto dulce. Bueno, en realidad esta novela es muy interesante, cierto, faltan seguramente algunos ajustes, por eso es que no publica el autor, pero vale la pena porque presenta mucho de los problemas típicos en la educación, en el ambiente en general, y que debemos tenerlo en cuenta. Cuando presentemos los materiales, tenemos que referirnos o tener en cuenta los referentes y la lengua que se utiliza para dichos referentes. Eso es todo lo que quería comentar por ahora. Muchas gracias, doctora María del Carmen Cuba. Un pedido de Eder Bazán Rojas, es un representante del Colegio de Antropólogos de la región norte. Se le pediría al comité organizador que nos pueda agenciar la relación agustina del Mecatequil original para poder difundir y desde allí iniciar nuevas reflexiones a la narrativa social, histórica y lingüística. Más que la comisión de repente transfiere el pedido aquí estamos con dos intelectuales, los dos por su lado han hecho la transcripción de la relación de los agustinos, y si hay transcripciones libres en internet, no creo que haya ningún inconveniente de facilitar. Ha debido ser un trabajo de repente de las municipalidades correspondientes a esta zona de transcribirlo y hacerlo mucho más público, la relación de los agustinos. Sin embargo, no se ha dado el caso. Ojalá pueda darse con la anuencia del doctor John Topic, de Lucila Castro de Trelles, que cada uno por su lado ha hecho las transcripciones, para que pueda se pueda dar acceso a esto. Si tuvieran alguna participación, doctor Topic, ¿le puedo sobre el tema? Sí, puede activar su micro, por favor. Copia de la transcripción de Eric Deeds, que hizo para el libro que publicamos con Luis Millones, Eric Deeds y yo, y José González en México. Y tengo un escaneado del texto y puedo proporcionarlo, pero creo que no está en internet en este momento. Si me mande un email, puedo proporcionar la transcripción. Lucila quizás tiene mejor acceso. Ya, muchísimas gracias, doctor Topic. Entonces, para Eder queda pendiente, le vamos a pasar el correo del doctor para que pueda tener acceso. Hay un comentario. La literatura es un vehículo de transmisión de cultura y la lengua cuye encuentra en este arte una manera de reaparecer ante nuestros ojos investigadores, pero también es un medio que nos pueda servir para hacerla reaparecer y reactivarla o revivirla en boca de las sociedades ficticias, personajes, y con ello en la mente de nuestra sociedad y el mundo actual. Más bien es un comentario de Emilio León Arana. Quisiera acercarme un poco más al resumen de la literatura. Si bien la literatura formal tiene una amplia gama de todas las provincias, distritos, caseríos de toda esta zona nuclear, Cuye producen literatura, y ya lo ha dicho Jorge, que no va a poder abordar a todos porque es una inmensa gama, pero sin embargo hay necesidad también de trabajar la literatura oral. Ya hizo mención Manolito de uno de los personajes, de los seres míticos del mundo Cuye, que tiene el nombre de Caliuash. Pero ¿para qué sirve?
para trabajarlo estéticamente, como lo ha trabajado Iva o Enrique Carvajal, pero también debe servir para comprender el espacio geográfico que está, dónde está este mito, que sirve para comprender posiblemente un acercamiento, que es el mismo espacio donde estuvo el idioma cuye, pero también debería servir para explicar algunas cosas. Por ejemplo, el mito que hacía mención Enrique Carvajal de la Cruz, y varias veces lo hemos hablado, y tenemos algunos textos ya escritos en donde la gente del campo conoce algo de 3, 4 arcoíris: el arcoíris normal, que lo conocemos, el arcoíris rojo, o el tinya, que lo hacen en otros sitios, o el tambor, que lo dicen aquí, el arcoíris blanco, el arcoíris negro. Pero un arcoíris que es reiterativo y que sirve para verlo con relación a la cultura. Yo lo veo el arcoíris rojo, el arcoíris tambor, que lo llaman el campesino, que es una cosmovisión viva. Tenemos varias versiones en donde las campesinas narran cómo es este arcoíris que sube, que retumba, que rueda sobre el cerro y subiendo, no bajando. Y describe en medio va un gato rojo, algunos dicen. Esto tiene íntima relación con los restos arqueológicos que lo encontramos en Pachas, en algunos casos Huamachuco, en donde se representa al gato, a este gato mítico que está dentro de este arcoíris rojo, el tiname, y está sobre el gato hay un semicírculo, que es el arcoíris. Entonces creo que acercándonos a los mitos vivos de este mundo cuye, de alguna forma nos vamos a acercar a la distancia con la arqueología. Esta serpiente mítica que es Luzcaiguay, y ahora lo llamamos las sierpes, está representada en diferentes restos en el Museo de Cabana. Impresionante la serpiente que aparece. Pero esta serpiente está viva en el mundo mítico del hombre andino de estas zonas. Entonces creo que la literatura no solamente va a ser para servicio estético, servicio de denuncia, sino servicio de comprensión de nuestro universo cuye. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, si no, quedaríamos muy agradecidos con nuestros ponentes, con Jorge Enrique Flores Chávez, con Enrique Carvajal de la Cruz, con Jorge Antonio Morachino Serna. Agradecerlos fraternamente por la exposición que nos han permitido escucharles hoy día, e invitarles para este sábado próximo 25, la etnografía en la zona cuye. Estará a cargo en la doctora en la antropología social Aide Quiroz Malca. Nos acompañará el doctor Simón Escamilo Cárdenas y quien habla. Creo que es una cita imprescindible. Están todos invitados. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorgito. Les esperamos este próximo sábado.